Hola, hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, maestra. Hola, ¿cómo les fue el fin de semana largo? Más o menos. ¿Están tan cansados? Bien, maestra, me fue bien. Ok, vamos a hacer revisión de lo último que vimos la semana pasada. Les comparto. Hablamos de la temperatura, ¿se acuerdan? Y lo último que vimos fue conversiones de temperatura. Entonces, hablamos de las escalas de temperatura. ¿Cuáles eran las tres escalas que vimos? ¿Alguien los recuerda? ¿Daniel? ¿Perdón? Escalas de temperatura que vimos. ¿Te acuerdas de cuáles son? No. Ok, Sara levantó la mano. ¿Nos ayuda, Sara? Sí, es Fahrenheit, Celsius y Kelvin. Ok, muy bien. Muchas gracias. ¿Y te acuerdas cómo surgieron cada una de estas? No, maestra. Ok. Natanael, ¿tú te acuerdas qué observaron? Fahrenheit y Celsius. No, maestra. Ok. ¿Alguien más? A ver, por aquí anda Dono también. Recuerden que desde la antigüedad, sobre todo los descubrimientos que se hacían en la física eran a raíz de observar la naturaleza. Y entonces ellos observaron en la naturaleza una sustancia en particular que es muy abundante y que además puede estar en los tres estados de agregación. ¿Cuál es esa sustancia? ¿Mercurio? Antes del mercurio, una antes del mercurio. Agua. El agua. Exacto. El mercurio es una sustancia termométrica que se coloca en los termómetros. Es un metal y es en estado líquido. Perdón por el ruidero. Pero en el caso del agua, Celsius observaba que el agua había cierta temperatura a la que se congelaba y también cierta temperatura a la que hervía. Entonces, acuérdense que Celsius dijo que la temperatura a la que se congela el agua era 0 grados y a la que hierve 100 grados. Y esa es la escala Celsius, de 0 a 100 grados centígrados. Fahrenheit también observó, pero hizo como ahí su escala un poquito diferente y la ajustó. Y después Kelvin se dio cuenta que la temperatura más baja no era la que Celsius había dicho que eran 0 grados centígrados. Se dio cuenta que todavía había temperaturas más bajas. ¿Alguien recuerda cuál es la temperatura más baja registrada en la Tierra? Menos 273.15 grados. Muy bien, Amy, menos 273.15 grados Celsius. Y entonces, ahí fue donde Kelvin dijo, menos 273.15, ese es el cero absoluto, ¿sale? Y de ahí surgió la escala Kelvin, ¿sale? Entonces, ahora lo que voy a pedirles, aquí están las fórmulas para convertir unidades. Quiero que me ayuden, vamos a ir una por una. Quiero que me ayuden a convertir 25 grados Celsius a Fahrenheit. Entonces, pueden usar cualquiera de estas dos fórmulas. Esta o esta. Recuerden que mi recomendación es usar la segunda, porque aunque los decimales son un poquito más difíciles, podríamos, en un caso dado a la hora del examen, redondear este 1.8 a 2 y entonces acercarnos a la respuesta correcta. Y es más fácil recordar el 1.8 que el 9 quintos. Entonces, por favor, ayúdenme a convertir 25 grados Celsius a Fahrenheit y me dan el resultado por el chat. Por favor.
Si alguien tiene duda de cómo hacerlo, por favor, levante la manita y le puedo ayudar. Ok. Amy, estas son las fórmulas. Prácticamente es la misma fórmula. 9/5 por los grados centígrados más 32 o 1.8 por los grados centígrados más 32. Entonces, vas a tomar los 25 Celsius y los vas a multiplicar por 1.8. En lugar de la C, vas a poner los grados Celsius que te dan. Entonces, 1.8 por 25. Y a eso le vas a sumar 32. Y ya me empezaron a mandar los resultados. Kemich. Entonces, ¿cuánto es 1.8 por 25, Amy? Mm, 45. Ok, y luego a esos 45 vamos a sumarle 32. 77. 77, excelente. Y entonces, 25 grados Celsius a Fahrenheit equivalen a 77 grados Fahrenheit. Ok. Y ahora, todas estas fórmulas, Amy, por ejemplo, para obtener grados Kelvin, tengo que a los grados centígrados sumarle 273. Si quiero grados centígrados y tengo Kelvin, a los Kelvin les resto 273. Si quiero de Celsius, quiero Celsius y tengo Fahrenheit, a los Fahrenheit les resto 32 y luego lo divido entre 1.8. Aquí están las fórmulas. Estas son las que yo les recomiendo que usen porque son más sencillas. Estas de acá. Y estas que tienen fracción también las pueden usar, pero he visto que se revuelven un poquito más. Ok, muchas gracias Alex, Uri, Kemich. Los demás ya tienen cuántos grados Celsius. ¿Cuántos grados Fahrenheit son 25 Celsius? Ya lo pusimos aquí. A ver, vamos a hacer una diferente de 25. Quiero que me digan cuántos grados Fahrenheit son 15 grados Celsius. Porfa. ¿Podrías repetirlo, Angie, por favor? ¿Cuántos grados Fahrenheit son 15 grados Celsius? Escribe 15 Celsius. Ok, muy bien. ¿Quién más dice yo? Uri, gracias. 15 grados Celsius a Fahrenheit. Casi, Alex. Yo creo que por ahí se te fue por un numerito. Estás casi, estás bien cerquitita. Ok, muy bien, Amy. ¿Alguien más por ahí que tenga su resultado? ¿Cuántos son? 15 grados Celsius a Fahrenheit. Acuérdense, multiplico 15 por 1.8 y le sumo 32. Ok, sí, Alex. Muchas gracias. Yo creo que ese 9 se quiso voltear.
Ok, ¿alguien más por ahí? Nat, Dono, Vale, Sara, Daniel. Ok, muy bien. Gracias, Dono. Sara, yo creo que hay que rectificar. ¿Cuál hiciste? ¿El de 15 o el de...? Bueno, es que cualquiera de los dos por ahí algo multiplicaste diferente. Acuérdate, es 25 por 1.8 más 32 o 15 por 1.8 más 32. No te sale más de 100. Ok. ¿Nadie más en el chat? ¿No? Ok, chicos, vamos a pasar al siguiente. Entonces, 15 por 1.8. Ok, 59. Muy bien, muy bien. Gracias, Daniel. Gracias, Sara. 15 por 1.8 más 32 me da 59 Fahrenheit. Ahora, tengo 12 grados centígrados y quiero convertirlos a Kelvin. ¿Se acuerdan qué tengo que hacer para convertir de centígrados a Kelvin? Es la más fácil de todas. Aquí está. Sumarlos más 273. Exactamente. Si ya quiero ser así súper exacta y exageradamente precisa, sumo 273.15, pero en su examen no les van a poner más de 273, ¿sale? Entonces van a sumar 12 más 273 y ¿cuántos Kelvin son? Entonces 12 centígrados. 285. Ok. Ay. Ok, muy bien. 285 Kelvin. Y ahora, si tengo Kelvin y quiero convertirlos a centígrados, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la operación que hago ahora? En lugar de sumar, ¿qué voy a hacer? Restar. Entonces, muy bien, 300 Kelvin menos 273, ¿cuántos centígrados son? 27. Muy bien. 27 grados Celsius. Ahora, también podría ser que me dieran Fahrenheit y yo los tuviera que convertir a centígrados. Por ejemplo, estos 59 Fahrenheit, ¿cómo le haría yo para poder convertirlos otra vez a centígrados? ¿Qué operaciones harían? Aquí está la fórmula, de hecho. Pues son 59 grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Así es. Vamos a hacer exactamente lo contrario. Si de Celsius a Fahrenheit sumamos 32 y multiplicamos por 1.8, para regresarnos, pues hay que restar los 32 y dividir entre 1.8. Entonces, 59 menos 32, ¿cuánto es, chicos? $59 menos 32. 27. 27 entre 1.8 ya me da los 15 grados. Si de repente a la hora del examen no se acuerdan exactamente de este número, divídanlo entre 2.
y busquen la respuesta más cercana a eso. ¿Sale? 27 entre 2 me da... ¿Cuánto me da? 12.5, ¿no? No, 13.5. Entonces, seguramente por ahí debe haber algún resultado que se acerque más a eso. Eso es como en un caso de emergencia, pero si se acuerdan bien del 1.8, utilicen la cifra de 1.8, ¿vale? Ok, chicos, esto es lo que tenemos que ver con la temperatura y las conversiones de unidades. Ahora vamos a entrar a la parte final de física. Y vamos a hablar, esta primera parte es un repaso, porque ya hablamos acerca de los átomos, de qué está formada la materia y todo eso. Y nos vamos a ir un poquito más rápido porque hay todavía algunas partes que no tenemos que analizar como con más detenimiento. Entonces recuerden, chicos, que toda la materia está formada por átomos, ¿sale? Antes se creía, ahora ya no tanto, que los átomos eran pues la estructura más pequeña de la materia, pero ahora sabemos que no solo son los átomos, sino que además los átomos están formados de partículas subatómicas, o sea, más pequeñitas. Y dijimos que eran los electrones. ¿Quién me ayuda a leer? Electrones, protones y neutrones. ¿Qué, Mitch? Claro. Leo todo. Mira, desde donde dice la materia básica. La materia básica se organiza jerárquicamente en varios niveles. El nivel más complejo es la agrupación en moléculas y esta a su vez son agrupaciones de átomos. Los contribuyentes de los átomos que se hallan en el siguiente nivel son electrones, protones y neutrones. Electrones, partículas con carga eléctrica negativa. Protones, partícula con carga eléctrica positiva. Neutrones, partículas sin carga eléctrica, pero con movimiento magnético. Ok, gracias. Tú mismo, Kemich. ¿Te acuerdas en qué partes del átomo estaban los electrones, los protones y los neutrones? Los, ay, los neutrones creo que eran en el núcleo, Ajá. en medio. Y electrones y protones, si no me recuerdo, los protones estaban alrededor, o eran los electrones. Ay, esos bien ya no los recuerdo. Ok, acertaste los neutrones, ¿sale? Sí, los neutrones están en el núcleo del átomo. ¿Alguien sabe dónde están los protones? ¿Dónde se encuentran los protones? En el núcleo. Exactamente. Muchas gracias, Alban. Los neutrones y protones están en el núcleo juntos, ¿sale? Ahí amontonados, aunque el núcleo sea pequeñito, los neutrones y los protones están siempre en el núcleo. Muy bien. ¿Y quién me dice dónde están los electrones? En las órbitas, creo que eran. Sí, en los orbitales atómicos, que son las líneas que se dibujan alrededor. Aquí abajito les voy a poner dibujos de cómo eran, pero no se los quise poner para no recordarles. Pero fíjense bien, yo creo que esto lo van a ver también en química, entonces lo vamos a ver como un poquito más general, pero es importante que ustedes sepan que en la física se plantearon modelos atómicos. Siempre se partió de algo muy sencillo y después se empezó a ver que era más complejo de lo que nosotros nos imaginábamos, ¿no? Y entonces la materia está formada siempre de átomos y tiene diferentes cualidades o características. Y estas características se han definido de acuerdo al desarrollo de los modelos atómicos. Es decir, fíjense, ¿desde cuándo se estableció el primer modelo atómico? Desde 1810. ¿Hace cuánto fue eso? ¿Cuánto tiempo ha pasado de 1810 a ahora, chicos? 212 años. 212 años.
Y fíjense, hace 212 años se pensaba que el átomo era solo como una esfera. Así, simplemente una esfera. Ese es el modelo más simple y es el modelo que estableció John Dalton. Amy, ¿me ayudas a leer, por favor, esta definición que está aquí? Sí, modelo de Dalton, 1810. Considera que los átomos son esferas sólidas como las bolas de billar, que no pueden partirse o dividirse en partes más pequeñas. Los átomos son eléctricamente neutros, no tienen cargas eléctricas en su interior. Gracias. Eso es lo que decía Dalton. Fíjense, todavía desde antes de Dalton, ya les había platicado que Demócrito y Leucipo, 600 años después de Jesucristo, estaban como pensando que existía algo indivisible, muy pequeño, gracias a que podían oler el pan a una distancia muy lejana de una panadería. Pero Dalton hasta 1810 empezó a establecer este modelo y era como una bola de billar, así, simplemente una pelotita. Después, casi 100 años después, vino otro personaje que se apellidaba Thomson. Y entonces, Sara, ¿me ayudas a leer lo que dice Thomson del modelo atómico? Sí, maestra. Dice, contempla los átomos como esferas sólidas con carga positiva que contienen corpúsculos con carga negativa que reciben el nombre de electrones. Los átomos son eléctricamente neutros, tienen la misma cantidad de carga positiva y negativa. Gracias. Entonces, fíjense bien. Dalton decía que era una esfera sólida y que era neutra. Thomson ya observó otra cosa y dijo, no, no es una esfera nada más, es como, de hecho se le conoce a este modelo de Thomson como el modelo de panqué con pasas, ¿no? Porque decía que el átomo era como un panqué grandote que estaba como lleno de carga positiva y los electrones eran como las pasas que estaban en el pastel y eran con carga negativa. Pero al final de cuentas, Thomson seguía diciendo que los átomos eran neutros, que no tenían ningún tipo de carga. Sin embargo, fíjense, no mucho tiempo después, 6 años después, por ahí nació Rutherford, y entonces Rutherford y Bohr establecieron un modelo que es mucho más cercano al modelo atómico actual. Vale, ¿me puedes ayudar a leer, por favor, este modelo atómico? ¿Cuál, maestra? El de Bohr y Rutherford. Este que está aquí. ¿Sí lo puedes ver? Sí, considera que los átomos no son esferas sólidas, sino que están constituidas por cargas positivas concentradas en un núcleo muy pequeño y cargas negativas que se mueven a su alrededor con el espacio vacío. En este modelo se asume que existe una gran cantidad de espacio entre los electrones, los cuales mueven órbitas concéntricas alrededor del núcleo. Ok, gracias. Entonces, fíjense, el modelo de Bohr y de Rutherford ya decía que sí había un núcleo y que ahí en ese núcleo sí había una carga positiva, pero que además lo demás alrededor era casi en su mayor cantidad de espacio vacío, que solamente tenía como orbitales alrededor y en esos orbitales es donde iban moviéndose los electrones. Chicos, en algún momento también se pensó que el átomo era muy parecido al sistema solar. ¿Cómo es el sistema solar? En el centro está el Sol y alrededor los planetas. Exacto, Cada planeta tiene su propia órbita. exacto. Cada planeta tiene su propia órbita y además en esas órbitas que van moviéndose los planetas, pues prácticamente es como una línea de energía donde se va moviendo, pero hay mucho espacio entre el Sol y los planetas y aún así los planetas giran alrededor del Sol. Algo así más o menos sucede con los átomos. Amy, ¿tú te habías puesto a pensar que tú estás formada de esto, de átomos?
No. Pues sí, todos nosotros estamos formados de átomos. Lo único que hace diferentes, por ejemplo, los átomos de mi cabello, pues son un poco diferentes a los de mi piel o a los de mis uñas. Son diferentes compuestos, son diferentes materiales o componentes, pero lo único que los hace diferentes es la cantidad de protones y electrones que tienen. Eso es lo único, porque son exactamente iguales, tienen un centro con un núcleo, neutrones y protones, y alrededor tienen electrones. Pero el hidrógeno es un gas que si se une con el oxígeno forma agua, pero el hidrógeno tiene solamente un electrón, un protón y un neutrón, o podría tener más, pero solo tiene uno. El oxígeno tiene 16 protones y 16 electrones, y eso es lo que los hace diferentes, la cantidad de protones y electrones que hay. Y entonces esos componentes pues son distintos y nos dan diferentes características, y cuando se mezclan con otros, pues generan nuevos compuestos, nuevas moléculas que los hacen ser únicos y especiales. Entonces, no me voy a ir mucho a esta parte de la parte atómica, pero sí quiero que ustedes se imaginen que estas orbitales que están aquí alrededor del núcleo y por donde van moviéndose los electrones generan campos magnéticos. Quiero que alguno de ustedes me diga si alguna vez ha sentido un campo magnético. ¿O no? Nunca. Ese que lo toques. Sí, da toques, puede ser. Un campo eléctrico genera magnetismo. Sí. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Nadie ha sentido un imán. ¿Han tenido dos imanes juntos? ¿Nadie ha jugado con dos Yo imanes? sí, Sí. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo es? pues es difícil despegarlos y que no se atraen. Ok, es difícil despejarlos. Muy bien. ¿Alguien más o no? Nadie más. Por ejemplo, el de la bobina de Tesla contaría. Claro, ¿cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso de la bobina de Tesla? Platícanos, Daniel. Es, por ejemplo, bueno, de lo que he visto directamente experimentado es el, bueno, se puede decir, es un tubo enrollado con alambre de cobre que justamente conduce electricidad. Entonces se ve como directamente esta electricidad, si le acercas la mano, en este caso a la esfera, se ve como, ¿cómo se llama? Se ve cómo esa electricidad es atraída a tu mano. Ok, sí, de hecho sí, eso es un campo magnético, Daniel. Y fíjense bien, algo así, me lo moví. Algo así es una bobina de Tesla. Fíjense, esto es como puede ser cualquier tubo, esto que está aquí abajo, se los voy a poner aquí. A ver si se ve mejor. Esto que está aquí es alambre enrollado. Y esto que está aquí es una bola de unicel con papel aluminio. Pero se pone con una pila, le pones una pila y entonces la pila da carga a todo este cable enredado que se llama así, embobinado. Y entonces tú puedes generar magnetismo alrededor de esta esferita. Incluso si tú acercas un foco a la bobina, aunque no esté enchufado así como como nosotros lo ponemos en la pared, puede llegar a prenderse por el campo magnético que se genera y los electrones que están ahí. Entonces, sí, Daniel, ese es un muy buen ejemplo de un campo magnético. A mí me pasaba cuando era, pues yo creo que de su edad, adolescente, iba a un parque que estaba cerca de mi casa,
pero había unas torres de electricidad. Y entonces siempre que yo pasaba abajo de esas torres, mi cabello empezaba como a subirse, así. Y los vellitos de mi piel también se paraban. Y entonces los cables estaban muy lejos, muy, muy altos, pero la electricidad que pasaba, los electrones que pasaban por ahí, generaban un campo magnético tan grande que cuando pasábamos por ahí podíamos sentirlo. Y es un poquito parecido a esa sensación que tenemos cuando algo nos emociona o nos da miedo o nos pasa algo que se nos enchina la piel. ¿Les ha pasado eso? Sí. Sí. Eso tiene que ver con las cargas eléctricas de su cuerpo, chicos. ¿No? A lo mejor pues, no es como un campo magnético tal como lo vemos, pero es esa sensación, porque dentro de nuestro cuerpo también hay flujo de cargas eléctricas. Entonces es muy importante que ustedes sepan que el flujo de electrones a través de un cable genera un campo magnético y puede atraer o puede hacer que haya cierta cantidad de ondas magnéticas y que podamos percibirlas también. ¿Sale? Entonces vamos a leer qué es eso de un campo eléctrico y un campo magnético. Amy, ayúdame a leer qué son los campos eléctricos. Tienen su origen en diferencias de voltaje. Entre más elevado sea el voltaje, más fuerte será el campo que resulta. Los campos eléctricos son más intensos cuanto menor es la distancia, la carga o conductor cargado que los genera, y su intensidad disminuye rápidamente al aumentar la distancia. Ok. Y ahora vamos a leer la diferencia con el campo magnético. Alban, ayúdame a leerlo, por favor. Bien. Tienen su origen en las corrientes eléctricas. Una corriente más fuerte resulta en un campo más fuerte. Un campo eléctrico existe aunque no haya corriente. Cuando hay corriente, la magnitud del campo magnético cambiará con el consumo de poder, pero la fuerza del campo eléctrico quedará igual. Ok, entonces fíjense bien. El campo eléctrico tiene origen en el voltaje, que es la fuente de energía que ayuda a que haya un flujo de electrones. Entre más voltaje habrá, más fuerte será el campo eléctrico. Entonces, yo creo que esos cables por donde yo pasaba cuando era adolescente y se me levantaba el cabello, pues tenían un gran voltaje, ¿no? Sin embargo, cuando se iba la luz, probablemente si yo pasaba abajo de esas torres, pues no iba a sentir nada. Los campos eléctricos se sienten cuando hay un flujo de electrones. Si aumenta el flujo de electrones, el campo eléctrico aumenta. Y si disminuye, pues también disminuye el campo eléctrico. Sin embargo, en el caso de los campos magnéticos, no es necesariamente el voltaje o la fuente de energía, sino es la corriente eléctrica que va pasando a través de ese campo. Y entonces se sigue generando ese campo magnético aunque ya no haya corriente, que es un poquito lo que pasa con los imanes. Los imanes se les da como este flujo de electrones, pero se quedan así y ya no se les quita ese campo magnético. No pasa nada, siguen funcionando igual. No importa si aumenta o disminuye, el campo magnético sí tiene el mismo poder. Pero se originan ambos por el movimiento de las cargas eléctricas, es decir, de los electrones. Entonces, chicos, ¿qué materiales creen ustedes que ayuden a que los electrones se transporten? ¿El metal? Ok, sí, los metales son muy buenos conductores de electricidad. Entonces, ¿todos los metales conducirán la electricidad de la misma manera? No. ¿Cuál creen que sea mejor? ¿El oro? Exactamente, el oro. ¿Y por qué no tenemos cables de oro, Alban, si es tan buen conductor de electricidad? Porque es muy caro. Pues sí, sí, con trabajos tengo un anillo de oro o unos aretes, ¿no? Imagínense que los cables de su casa sean de oro.
¿Sería barato? De hecho, por eso mayormente se usa el cobre, ¿no? Exactamente. El cobre tiene esas propiedades de transmitir la electricidad y pues no es caro, es muy barato, es abundante y entonces pues todos tenemos en casa un cable que tiene hilos de cobre. Entonces, los metales son los mejores conductores de electricidad. Ahorita lo vamos a ver aquí abajito, fíjense bien. Aquí están. Los mejores conductores de electricidad son todos los metales, pero por ahí les voy a decir uno que no es tan bueno, que es el aluminio. Ese como metal que se pone en las ventanas y en las puertas, no es tan buen conductor de electricidad. Puede conducirla, pero muy, muy poquito. Entonces, de todos los metales, ese es uno de los que tiene una baja conductividad. Esos se llaman conductores, pero después hay otros que se llaman aislantes y otros que se llaman semiconductores. Acuérdense que transmiten o transportan a los electrones de los átomos. Ok. ¿Me ayudas, por favor, Dono, a leer qué son los aislantes? Sí, maestra. Aislantes. Los electrones no pueden circular libremente. La madera y el vidrio, el plástico y el aire son buenos aislantes. Ok, entonces fíjense bien. Los que no conducen la electricidad, entonces son la madera, el vidrio, el plástico y el aire. Son malos conductores de electricidad o se llaman aislantes. ¿Por qué creen que los cables están recubiertos de plástico? ¿Qué pasaría si no fuera así? ¿La electricidad saldría? Habría chispas por todos lados y nos estaríamos dando toques por todos lados. De hecho, cuando un cable está pelado o se corta de un pedacito, pues puede generar por ahí un cortocircuito o algo. Por eso se utiliza en la parte de adentro del cable cobre, pero en la parte de afuera se le pone un recubrimiento plástico que es un aislante y lo que permite que pues ya nosotros no nos estemos ahí dando toques. Y después hay otros que son semiconductores. ¿Qué es eso de semiconductores? A ver, ayúdame por favor a leer qué es un semiconductor. Alexa. Semiconductor. Ajá. Posee propiedades intermedias. Lo más importante son el Si y el G. Con estos materiales se fabrican los transistores. Ok. El Si es el silicio y el G es el germanio. Son elementos químicos. El silicio, chicos, es un compuesto que ha tomado pues gran importancia en los últimos años. ¿Alguien sabe por qué? No. ¿Creen que sus teléfonos celulares tengan transistores de silicio? Sí, ¿Qué has oído de eso, Kemich? pues yo que sepa, están toda tecnología, creo que se llama tarjeta madre, lo que tienen las computadoras, los celulares, tienen pues, esos materiales específicamente que conducen acá electricidad y puedan pues, mucha electricidad conducir, yo que sepa, no sé muy Sí. bien eso. Fíjense bien, lo que hacen los semiconductores es regular. Es decir, ¿qué pasaría, Amy, si en el enchufe de tu casa tienes 120 volts? Ese es un voltaje muy alto, pero tú enchufas tu celular y le das 120 volts a tu celular. Y a veces se nos olvida por ahí pues, el celular durante muchas horas. Si no tuviera estos semiconductores, es decir, estos materiales que dejaran pasar solamente un poquito de la electricidad, ¿qué crees que le pasaría a tu teléfono? Pues tendría mucha, ¿no? Explotaría algo así, no sé. Oh, sí, de hecho hay algunos que explotan y la razón es eso, porque sus semiconductores no son tan buenos o porque los estamos sobrecargando.
porque además de que los estamos conectando, los estamos utilizando. Y entonces acuérdense, la energía cinética dentro del teléfono es mucho mayor. ¿Y qué pasa cuando la energía cinética aumenta? ¿Qué se eleva? La temperatura. La temperatura. Y cuando se eleva la temperatura, pues puede haber un incendio o puede haber fuego incluso. Entonces, estos materiales son importantes. En el examen les van a preguntar o les van a decir, oye, ¿cuáles son mejores conductores o cuáles son peores conductores? Entonces, quiero por favor que me digan ejemplos de 2 materiales que sean buenos conductores de electricidad. Empezamos con Alex. Ya dijiste el cobre, otro diferente del cobre. ¿Qué metales conoces además del cobre y del oro? ¿No? Natanael. ¿Ya empezaron a ver la tabla periódica de química? Sí. ¿Sí? Un buen conductor sería el agua y la plata. Ok, la plata es correcto. Sí es un buen conductor. ¿Y por qué el agua es un buen conductor, Nat? ¿Por qué crees? No sé bien si era por los componentes o elementos que tenía, que si se los quitabas ya no producía, ya no podía ser un buen conductor, no podía conducir la electricidad. Exactamente, en realidad así es. El H2O, la fórmula H2O por sí sola no conduce electricidad. Solamente lo hace cuando tiene minerales disueltos, como el manganeso, el magnesio, el calcio, el cobre, el zinc. El agua tiene disueltos todos estos, muchos de los cuales son metales. Entonces, cuando están dentro del agua, te permiten transmitir o conducir la electricidad, pero si no tiene minerales, no es un buen conductor de la electricidad. ¿Sale? Entonces, eso es algo importante. Si en su examen les dicen agua destilada, no conduce la electricidad. Nunca va a conducir la electricidad. Fíjense bien, litio, sodio, berilio, magnesio, potasio, calcio, todos estos transmiten la electricidad de manera poquita o mucha, pero la transmiten. Y aquí está Ag, es la plata, Au es el oro, platino, cadmio, zinc, cobre, níquel, cobalto, fierro, manganeso, cromo, vanadio. Todos estos son metales y transmiten la electricidad, pero nosotros casi solamente conocemos el cobre, el oro y la plata. Pero hay muchos, todos estos que están aquí son metales o metaloides. Ya, estos de acá no transmiten la electricidad. De hecho, en el caso de los que no conducen la electricidad, estaba el aire. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Quieren que les vuelva a poner la tablita? Era el aire, el agua, plástico y la madera, ¿no? Exactamente. El aire, en el caso del agua, Amy, solamente si es agua destilada. Si el agua la encontraste, no sé, agua de lluvia, esa sí va a conducir la electricidad porque está mezclada con tierra y la tierra tiene minerales y entonces sí conduce la electricidad. Pero si tienes agua destilada como el agua de las planchas, esa sí no transmite la electricidad, ¿sale? Aquí sí te la pusieron, pero tienes que pensar siempre eso, no debe tener nada mezclado, porque entonces ya es un conductor de electricidad. Y fíjense, los semiconductores están fáciles porque solo les dicen el silicio y el germanio. Y con eso se fabrican los transistores. Y la clave de los semiconductores es que permiten pasar
solo un poco de la electricidad, no tanto. Y gracias a ellos, pues nuestros teléfonos celulares no se queman, o por lo menos no tanto como a lo mejor antes pasaría. Pero, a ver, ¿ustedes creen que a los teléfonos celulares les ponen los materiales de mejor calidad para que duren mucho? No, Al contrario, ¿no, Daniel? sí, muchos de ellos llegan a ser sumamente desechables. De hecho, eso es lo que les conviene a los que venden los teléfonos. O les convendría que nos dieran un teléfono así súper padrísimo, con mucha capacidad, pero además con mucha memoria y que no se calentara y que durara, que si se cae no se rompa. ¿Les convendría eso? Pues No, porque solo compraríamos uno. entre sí, no, porque, o sea, si algo le pasa, sabrías que ese sirve, pero pues puede que no le pase. Entonces, o sí o no. Pues es como una balanza, pero la verdad es que la mayoría de los que fabrican los teléfonos les ponen los materiales que sepan que les va a durar X cantidad de tiempo. A ellos lo que les conviene es que sigamos comprando cosas. Por eso es que no usan los mejores semiconductores o los mejores aislantes o el mejor conductor, porque no les conviene. Ellos lo que quieren es que sigamos gastando y sigamos teniendo que comprar, aunque pues no nos estén dando lo mejor. Luego, fíjense bien, esta parte de la inducción o de los campos eléctricos o magnéticos o de la transferencia de electricidad tiene que ver con los materiales, pero también tiene que ver con la manera en la que están puestos los materiales, ¿sale? Y entonces aquí hay un principio que se llama inducción magnética. Es decir, cómo voy a lograr que algo se convierta en un imán o que tenga mucha carga eléctrica acumulada. Y bueno, Faraday fue uno de los que empezó a decir qué hacer. Y a él se le ocurrió hacer esto, que es enrollar cables, generalmente son de cobre, y los enrollan en, pues, un palito, un tubo, no sé, cualquier material, pero esto hace que esté circulando, acuérdense que los electrones pasan a través del cable. Y entonces imagínense cómo será el campo magnético de los electrones que van girando en este embobinado. ¿Cómo será? ¿Grande o pequeño? ¿Qué se les ocurre que pase con los electrones que se van moviendo en círculos aquí? O no se lo pueden imaginar. Creo que ¿Están será. acumulando energía? ¿Cómo? Perdón, no escuché bien. ¿Están acumulando energía? Exactamente. Al estar girando los electrones, se va acumulando la energía y se genera un campo magnético. Y entonces Faraday se dio cuenta de que era necesario, pues, no tener los cables estirados, sino ponerlos así, en forma circular, enrollados, y entonces eso potencializa la energía y hace que funcionen mejor. Entonces, si ustedes, sobre todo los niños, si tienen un carrito de control remoto o algo de motor, cuando abran el motor se van a dar cuenta que es como un cuadrito así chiquito, pero que tiene un cable muy, muy delgadito enrollado muchísimas veces alrededor. Y eso es un embobinado. Y es lo que hace que aumente la energía o que se potencialice el campo magnético de cualquier máquina. Y entonces, pues se puede aplicar a que se haga un movimiento. ¿Sale? Ahora, vamos a pasar a una parte interesante y que viene en el examen y que es importante que ustedes, pues no sé, les quede muy, muy clara, que es el movimiento ondulatorio. ¿Ustedes creen, chicos, que los electrones o la luz o el sonido, cómo se transporta para llegar hasta nosotros? ¿Cómo le hace?
¿Cómo llega el sonido hasta nuestros oídos? ¿De qué manera? Por medio de ondas. Así es. Ondas sonoras. Pero hay diferentes tipos de ondas. ¿Qué otras ondas conocen además de las ondas sonoras? ¿De luz? De radiación. Ok, de luz, de radiación. ¿Otras? Sonoras, de luz, ondas de radiación. ¿Qué otro tipo de ondas? Ondas mecánicas. Ok, que tienen que ver con el movimiento. De hecho, cuando hay un terremoto, lo que nosotros sentimos son esas ondas, ¿no? Es como cómo se expanden esas ondas. Entonces, todo se transporta, por ejemplo, el sonido se transporta a través del aire por medio de ondas. No va en línea recta, sino va de manera ondulada. La energía también. Los rayos láser también lo hacen. Aunque yo vea solo una línea, va de manera ondulada. ¿Qué más? Los rayos del sol llegan a nosotros en forma de ondas. Pero hay una diferencia y hay una razón por la que los rayos del sol, cuando estamos mucho tiempo abajo de ellos, ¿qué nos pasa, Amy? Pues nos empieza a calentar mucho. Nos calienta, nos puede quemar. Depende de la temperatura, ¿no? Depende del lugar donde estamos, cuánto tiempo y si nos pusimos protector solar o no. Pero si estamos en un lugar sin protector solar, pues no, lo que pasa con nuestra piel primero se pone roja, ¿no? Después de un tiempo, después empieza a poner morenita a algunos y después se nos cae la piel. ¿Les ha pasado eso? ¿O no les ha pasado? Cuando te quemas con el sol. Sí, cuando vas a la playa y no te pusiste protector y entonces el sol hace que esto se te descascare todo. Pero también yo puedo estar expuesta a otro tipo de ondas y que no me pase eso. Lo que hace la diferencia es qué tan grandes o qué tan amplias son las ondas, ¿sale? Entonces, eso es algo importante. Vamos a estudiar el movimiento ondulatorio y vamos a ver por qué es importante saber cómo son las ondas, ¿sale? Entonces, por favor, Alexa, ¿me ayudas a leer esta parte de movimiento ondulatorio? Sí. Proceso por el que se prolonga energía en un lugar a otro sin transferencia de material mediante ondas mecánicas o electromagnéticas. Lo que sigue, por favor. Es que no se ve. Dice, una onda es una perturbación de alguna propiedad de un medio, densidad, precisión, campo electrónico, campo magnético. La onda transporta energía. Ok, entonces, fíjense bien, el movimiento ondulatorio se propaga o se transporta la energía, pero no transporta materia en sí, sino solamente energía. Y esa energía se manifiesta de diferentes maneras, ¿sale? Y esto es una onda. Así se va transportando, como esta línea azul que está aquí. Pero tiene diferentes mediciones. Entonces, vamos a leer esto de longitud de onda. Alban, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Sí. Longitud de onda es la distancia entre dos crestas de la onda. Tiene unidades de longitud, milímetros, centímetros y metros. Ok, fíjense bien. Entonces, en la onda, esto es importante porque es pregunta de examen, ¿eh? Esta onda, cuando llega a su punto más alto, se le llama cresta. Aquí es una cresta, 2 crestas, 3 crestas, 4 crestas.
¿De acuerdo? Y cuando está en su punto más bajo, se le llama valle. Entonces tengo un valle, 2 valles, 3 valles, 4 valles. La distancia que hay de una cresta a la otra se conoce como longitud de onda. ¿Sale? Ok. Máxima altura de la onda. Ayúdame, por favor, Amy. La altura de la onda se denomina amplitud y se mide en unidades de longitud. Ok. La amplitud de onda, si ustedes se fijan aquí hay una línea como intermedia, que es como la que divide la onda exactamente a la mitad. La distancia entre esa línea y la cresta más alta se llama amplitud. Tienes tu micrófono apagado, Angie. Tienes tu micrófono apagado, Angie. Perdón. Gracias, Kemich, por decirme. Otra vez, periodo es tiempo que tarda la onda en recorrer un ciclo, es decir, volver a la posición inicial. Si yo empiezo aquí, subo, bajo, y cuando vuelvo a subir y estoy en la posición que inicié, ahí recorrí un periodo. Después subo, bajo y otra vez a donde empecé, es otro periodo. Aquí hay otro periodo y aquí hay otro periodo. Entonces, es importante que ustedes sepan cómo se llaman cada una de estas cosas porque sí se los van a preguntar en el examen. ¿Vale? Vamos a repasar entonces. ¿Cómo se llamaba al punto más alto de las ondas? ¿Alguien que me diga? ¿Natanael? Ahí, de hecho, ahí viene en el dibujito. ¿Cresta? Cresta, exactamente. O sea, el punto más alto es una cresta. Acuérdense de los gallos. La cosa esa que tienen aquí arriba se llama cresta, ¿sale? Entonces, el punto más alto en una onda se llama cresta. ¿Y el punto más bajo? Valle. Valle. Muy bien. Entonces, no olviden las crestas y los valles. ¿Y la distancia que hay de cresta a cresta, cómo se llama? Longitud de onda. Longitud de onda. Y la amplitud de onda es la distancia que hay de dónde a dónde. ¿De la cresta al valle? No, fíjate que es de la mitad. Justamente esta línea que está aquí, es esta línea negra, a partir de esa mitad de línea que es la dirección de la propagación hacia la amplitud, hacia el punto más alto. Eso es la amplitud de onda, solamente la mitad, no es todo completo. De la cresta al valle sería el doble de la amplitud. No sé si me explico, pero sí es importante que diferencies esa parte, Alexa. ¿Sí? Sí, Pi. ¿A qué va? Luego, fíjense bien, frecuencia. Dice, es el número de ondas emitidas por el centro emisor en un segundo. Se mide en ciclos por segundo o unidades de ciclos por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que la frecuencia es cuántas veces pasa por un lugar la onda en un segundo. ¿Ustedes creen que sea significativa la frecuencia de una onda?
¿O no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre que cambie el hecho de que una onda tenga mayor frecuencia o menor frecuencia? La cantidad de lo que transmite o la fuerza con la que lo hace. Ok, sí, y acuérdate que las ondas transmiten energía. Entonces, si tiene mayor frecuencia, tendrá mayor energía. Si tiene menor frecuencia, tendrá menor energía. Entonces, la frecuencia de las ondas tiene que ver con qué tan dañinas pueden llegar a ser las ondas. Chicos, ¿alguna vez se han ido a tomar una radiografía y han visto un letrero que dice que las mujeres embarazadas no entren? Yo sí. ¿Tú sí lo has visto? ¿Alguien más lo ha visto? Sí, ¿Por qué creen que sea ese letrero? ya que esa radiación puede afectar al bebé. Exacto, la frecuencia de los rayos X puede llegar a afectar al bebé. Como es tan pequeñito, la frecuencia puede llegar a penetrar hacia donde se está formando el bebé y generar una malformación, chicos. Por eso es que hay esos letreros y dice así que las mujeres embarazadas no pueden entrar a esos lugares. No por lo menos hasta que el bebé ya tenga cierta cantidad de semanas de gestación y ya esté formado completamente. Pero si apenas el bebé se está formando, ya ven que en biología les explicaron así que pues se va haciendo así, pues una semillita y luego va creciendo, se va formando, tiene diferentes etapas. Bueno, si yo entro en un lugar con una frecuencia de rayos X, en una etapa donde apenas se está dividiendo las células y apenas va a empezar como a repartirse la genética, puede generar una malformación a los bebés. Entonces, por eso es que no se permiten. Y eso es lo que hace la frecuencia de la longitud de onda. Por eso es muy importante que nosotros las conozcamos y que sepamos pues de qué se tratan. Les voy a enseñar una tablita que viene un poquito más abajo, pero que les va a ayudar a entender esta parte. Miren, fíjense bien. Todos pueden verla, esta que dice radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. ¿La pueden ver? Sí, Angie. Ok. Fíjense bien. Las ondas de radio pues tienen una amplitud o una longitud de onda pues más grande. Las microondas son un poco más pequeñas, luego el infrarrojo va siendo más pequeño. Después viene la luz visible, que es la que nosotros vemos así cuando amanece y todo eso. Pero fíjense bien, las ondas ultravioleta, Amy, son las del sol. Cuando nosotros vamos a la playa y nos asoleamos, estas son las ondas que llegan. Es más, ahorita que hace mucho calor y salimos a la calle, estas son las que nos afectan. Después vienen los rayos X, que es las que yo les decía de las radiografías. Son todavía con una mayor frecuencia. ¿Y qué es lo que va pasando con la onda? Entre más frecuencia tiene. ¿Qué es lo que ven en el dibujito? ¿Qué sucede? Más chiquita. Se va haciendo más chiquita. Es decir, que se va moviendo cada vez más rápido. Entre más grande es, más lento se mueve. Pero entre más chiquitita, más rápido se mueve. Y entonces, fíjense bien, dice aquí que las ondas de radio son del tamaño de un edificio. O sea, son muy grandes. Las microondas son del tamaño de los humanos. Los infrarrojos, pues del tamaño de una abeja. La visible del tamaño de un alfiler o de un protozoario. Pero pues ya entre las ultravioleta y rayos X ya viene del tamaño de una molécula. Pero ojo, los rayos X y los gamma ya son del tamaño de un átomo. O sea, son súper pequeñitas. Pero entre más pequeñas, más pueden afectarnos. Y ya los rayos gamma son del tamaño de los núcleos atómicos. O sea, son súper chiquititas. ¿Sale? Entonces, entre más pequeñas sean, estas ondas pueden afectarnos un poco más. ¿Sale? Y fíjense bien cómo es el espectro, cómo se ve el color
de estas ondas. Aquí dice que la luz visible está aquí. Es como amarillosa, verde. Los rayos gamma pues ya son como violetas, azules, los rayos X como azules, los ultravioleta. Y luego las ondas de radar, los de TV, la televisión y radio son de longitud de ondas muy amplias. Entonces, ¿todos ustedes han visto un ultrasonido de un bebé o no? Sí, Ok, Emi sí, tiene un hermano chiquitito. ¿Quién más? ¿Quién más ha visto? O un ultrasonido de ustedes cuando eran chiquitos o en una película. ¿Los han visto? Sí. Se hace por sí. medio de ondas. Pero ¿cuáles creen que sean las ondas que se utilizan para hacer un ultrasonido de un bebé? ¿Magnéticas? No necesariamente. Algunas. Son de estas que están aquí, se usan algunas. Pero ¿cuáles creen que sean? ¿Las más grandes o las más pequeñas? Las Las más más grandes. pequeñas, A ver, ¿alguien más dijo, iba a decir otra cosa por ahí? Acuérdense que las más pequeñas son como los rayos X. ¿Y se acuerdan que les dije que si las embarazadas estaban en un rayos X, ¿qué podía pasar? El bebé se malforma. Podía tener alguna afectación, algún daño, ¿no? Entonces, entre más pequeñas sean las ondas, son más dañinas para los microorganismos más pequeñitos, ¿sale? Entonces, en realidad, cuando un bebé se hace un ultrasonido, se usan ondas grandes, como ondas de radio. Y literalmente son las ondas que se utilizan en la radio que tiene nuestro auto. Esas ondas son las que se utilizan o se emiten en el estómago de las mujeres para generar una imagen en una pantalla. Pero pues son ondas muy grandes con una frecuencia muy lenta que no generan un daño significativo a los bebés. ¿Sale? No quiere decir, bueno, yo no diría que a lo mejor no hagan nada porque no lo sé, pero hasta la fecha no hay como algo que diga que por el ultrasonido del bebé le pasó algo. Al contrario, es mucho más benéfico que el pequeño daño que podría causar. Pero si yo pongo un bebé recién en pequeñas semanas de gestación en presencia de rayos X o rayos gamma, los rayos gamma, chicos, son los que son emitidos por una bomba atómica. Entonces, si hay una mujer embarazada y hay una emisión atómica y llega a tocarla, tal vez muy lejos, no vemos que le pase nada, pero puede ser que si su bebé nace pueda tener alguna malformación o incluso si se vuelve a embarazar o sus generaciones pueden tener deformaciones debido a la incidencia de estos rayos. Entonces, es por eso importante estudiarlos y conocerlos. ¿Tienen alguna pregunta de esto, chicos? No. Seguro que nadie. no, Angie. Entonces, en el examen sí pueden llegarles a preguntar cuáles son las ondas de mayor frecuencia o menor frecuencia. Y este es el orden. Las de menor frecuencia son las de ondas de radio, después microondas, infrarrojo, luz visible, ultravioleta. Fíjense, todavía la luz visible no genera un daño para nosotros, no por lo menos significativo, pero la ultravioleta sí, los rayos X pueden generarlos si la exposición es prolongada. O sea, a lo mejor si yo voy y me hago una radiografía, no pasa nada. No tengan miedo tampoco de ir a hacer una radiografía. Pero ¿qué creen que pase con el que está haciendo las radiografías siempre? ¿Puede tener algún daño? ¿O creen que no? Sí, debido a la exposición que tiene. Exacto. No es lo mismo ir una vez y sacarte la radiografía e irte a estar todos los días, muchas horas, por muchos años. Generalmente pueden desarrollar cáncer o algún tipo de enfermedad que
que es debida a la exposición a estas ondas de manera prolongada. Y bueno, no se diga los rayos gamma, ¿no? Estos sí pueden generar quemaduras grandes y pues ya son tipo armas nucleares. Desafortunadamente hoy en día vivimos una guerra y desafortunadamente el presidente del país que desató la guerra en algunas ocasiones ha amenazado con utilizar armas atómicas formadas por núcleos atómicos. Entonces, pues puede generar gran daño, no solamente a las personas, o sea, al que le cae de cerca, obviamente genera quemaduras y la muerte, pero aún estas ondas se pueden expandir por kilómetros y pueden llegar a muchos lugares y seguir causando daños porque se siguen moviendo aunque no las veamos. ¿Sale? Entonces, no se crean las películas de los superhéroes o de Wolverine que se tapó con una tapa y no le pasó nada y cosas así. En realidad es muy dañino esta parte de las ondas y pues sí es peligroso estar expuesto a ellas. Ahora, ¿me ayudan por favor no, déjenme ver. Dono, ¿puedes ayudarme a leer esta parte de las radiaciones? Las radiaciones de alta frecuencia, ¿sí esas? Ajá, sí, porfa. Superior a de 7 Hertz. Hz, no sé qué sean. Hertz. Son ionizantes cuando interaccionan con la materia, producen la organización de los átomos de la misma, es decir, origina partículas con carga iones. Las radiaciones no ionizantes de menor energía no son capaces de ionizar la materia. Ok, ¿qué será esto de ionizar? A lo mejor en química lo van a ver como más tranquilo, pero es separar una molécula en sus átomos. O sea, las radiaciones de alta frecuencia pueden separar el agua en hidrógeno y oxígeno. Pueden separar los componentes químicos en solamente partículas o átomos. Son tan fuertes que pueden lograr separar a esas moléculas. Y las radiaciones no ionizantes, es decir, las ondas de radio, las microondas o el infrarrojo, no son capaces de hacer eso. Por lo tanto, no son tan dañinas. Ahora, fíjense bien, no todo esto, no quiere decir que los rayos gamma son horribles o los peores o no tengan ningún uso. Sí lo tienen. Las radiaciones de rayos gamma o de mayor frecuencia pueden lograr esterilizar o purificar el agua, por ejemplo, o esterilizar el material médico. Ustedes saben que los médicos utilizan pues bisturís, muchos de ellos pues sí son desechables, pero hay muchos otros materiales que no, que necesitan esterilizarse. Entonces se meten así como en unos hornitos que se llaman esterilizadores, donde los materiales son sometidos a este tipo de rayos o a estas frecuencias. Y lo que hacen es matar a los microorganismos. ¿Por qué? Porque como son tan pequeñas las ondas, tan chiquititas, pues logran matar las bacterias pequeñísimas. Algo que no logra hacer las ondas de radio o la luz simplemente o los rayos del sol. Entonces también tienen usos para cosas buenas. Ustedes tienen que fijarse, por ejemplo, entonces, un ultrasonido se puede hacer con ondas de radio. Luego, las microondas. ¿Para qué creen que se usan las microondas, chicos? ¿No? ¿Ni idea? Para el microondas. Sí, pero también son usadas para la comunicación, chicos. Las ondas de comunicación, televisión satelital y todo ese tipo de telecomunicaciones, los teléfonos celulares, todo eso también se usan las microondas, ¿sale? El infrarrojo. ¿Para qué creen que sea el infrarrojo?
¿No? Ni idea. Bien, aquí hay otra tablita. Si tienen maneras de sacarle una captura y estudiarlas bien y ver cómo se utilizan, es mejor. Fíjense, las de alta tensión son las de electricidad. Esas son las ondas más grandes. Luego las de radio y televisión. Las microondas son para las telecomunicaciones. Y las infrarrojo sí tienen que ver con la luz, con la iluminación, la luz visible, las ultravioleta. Todo esto es el espectro de luz que nosotros casi siempre utilizamos. Y todos hemos visto un rayito láser que hemos jugado con él, que es como una plumita que ponemos en una televisión. ¿A poco no? ¿O no lo han visto? ¿No lo han visto? Yo no la conozco. Miren, les voy. Ay, es que como... Ah, miren, ya sé. Yo creo que aquí hay. Ay, por aquí estaba, aquí está. Miren. ¿Han visto que, ya ven este puntito rojo? Antes, cuando se hacían las clases presenciales y había una pantalla, alguien tenía una plumita que había con la que ponía un rayito de luz hacia la pantalla e indicaba lo que les quería mostrar. ¿Se acuerdan de eso? Ya lo vi. Eso es un infrarrojo. Es una luz que nos ayuda, o sea, que se ubica en un solo punto y que nos ayuda como a delimitar algo. Ese es alguno de los usos de la frecuencia de infrarrojo, ¿sale? Después la luz visible, la ultravioleta, pues es la luz del sol. Y después los rayos X. Ya les dije para qué se usan. ¿Alguien me recuerda? ¿Radiografías? Radiografías. ¿Alguien se ha sacado radiografías últimamente? Yo. Ok. ¿Y te dieron, cómo te dieron tus radiografías, Amy? Pues me acuerdo que me metieron como a a una sala especial en la que pues de hecho no podía estar como muchas personas cerca, o sea, era como una sala muy privada y me acostaron pues en una cama y pues no sé, o sea, yo no sentí nada, me dijeron cerrar los ojos y ya. Y después salí y eran como fotos. Exacto. ¿Y no te pusieron como una plaquita entre tu cara Ajá. y... Ok, fíjense, esos rayos X pues son fuertes que es necesario poner una placa también, ¿no? Para ponerlo y para poder delimitar bien la foto. Ahora las radiografías ya las entregan en digital la mayoría de las veces. Antes se imprimían como en unas hojas parecidas a unos como acetatos oscuros, pero ahora ya no, ya son, como dice Amy, son fotos de nuestro cráneo, de nuestros huesos. Prácticamente es la foto de cómo están hechos, ¿no? Y lo que sucede es que estos rayos no traspasan nuestros huesos, traspasan la piel, la carne, los músculos, pero los huesos no. Y entonces por eso es que la foto se ve blanca en donde salen nuestros huesos, ¿sale? Y bueno, finalmente los rayos gamma, que ya son frecuencias mucho más ¿a poco no los rayos gamma los mencionan mucho en las películas de superhéroes, chicos? No me digan que no. Sí. Sí. ¿Para qué los usan? Para mutar. Para mutar, para hacer armas así súper complicadas, ¿no? Y para hacer que las personas en realidad cambien su estructura, ¿no? Y es como una analogía de lo que realmente sucede si nosotros somos expuestos a este tipo de radiación o a este tipo de energía. Entonces, fíjense bien, la frecuencia se mide en hertz.
¿Ok? Y fíjense cómo la frecuencia de radio es de 10, o los hertz es de 10 y va aumentando hasta que llega a los gamma, que es 10 a la 25. ¿Alguien sabe qué significan estos numeritos de arriba? ¿Qué hacemos cuando algo está elevado a la potencia 25? Multiplicar ese número por sí mismo 25 veces. Ok, esta es notación científica. Todavía no está tan grande, pero fíjate bien, Alban. Cuando está así, quiere decir que voy a aumentar 25 ceros a esa cantidad. Entonces, fíjate, 1.000.000 es cuando tengo 10 a la 5, porque le aumento 5 ceros. Y aquí le aumento 25 ceros. O sea, es una cantidad súper, súper, súper grande de energía. Y por eso es que puede afectarnos tanto. Y por eso es que es importante que la tengamos como presente. Ahora, recuerden que antes de, hasta la luz ultravioleta, esta energía no ionizante, que es a la que estamos expuestos normalmente. Y la ionizante son los rayos X y los rayos gamma, que son aquellas que pueden causar pues ya efectos muy, muy específicos en la materia y pueden llegar a separar las moléculas. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? No, Angie. Entonces, fíjense bien. Es importante que nosotros sepamos que estamos expuestos a esas ondas, que siempre estamos generalmente hasta la ultravioleta, que es parte de nuestra vida, pero que también es importante que existen otro tipo de energía, otro tipo de ondas que también pues pueden llegar a generarse. Y fíjense bien, los rayos gamma pueden llegar a generarse por medio de partículas o átomos que son radioactivos. ¿Alguien conoce algún elemento químico que pueda ser radioactivo? ¿El plomo? El plomo. Puede ser dañino para nosotros, pero fíjate que no necesariamente radiactivo, ¿eh? Hay otros que son mucho más comunes, como incluso el carbono, el yodo, el uranio. Todos han visto Los Simpson, ¿verdad? Sí. Todos. ¿Qué hace? ¿Cuál es el trabajo de Homero Simpson? En la planta nuclear. ¿Y qué hace en la planta nuclear? En este caso, el transporte o el movimiento del plutonio. Ok, él está, se supone que está cuidando que la temperatura de la planta nuclear no suba. Ese es el trabajo de Homero Simpson. Cuida que la temperatura no suba más de lo que debe ser, porque si sube más, entonces la energía cinética aumenta y puede explotar. Pero fíjense que esas plantas nucleares que cuida Homero Simpson y que hay en Estados Unidos en cada condado, casi casi, generan electricidad, chicos. Y entonces, gracias a eso, pues muchos lugares tienen electricidad. Y si esta energía se mantiene, pues dentro de los límites, puede ser de gran ayuda. Sin embargo, cuando se sale de control, pues puede generar gran daño. En nuestro país solamente hay una planta de ese tipo que está en Laguna Verde y ya no se usa tanto. Nosotros importamos energía eléctrica o importamos energía. No somos autosuficientes en generar electricidad, no por lo menos en ese tipo de energías o energías limpias, pero en Estados Unidos sí, y lo hacen mucho, con mucha frecuencia y y les funciona bien. Entonces tampoco quiero satanizar a los rayos gamma ni a las energías atómicas porque pueden ser de beneficio para muchas cosas. ¿Sale? Chicos, les voy a mandar esta presentación. Quiero que la revisen y que por favor traten de grabarse el orden en el que está la energía, cuál es de menos energía y cuál es de mayor energía, porque sí es algo que les van a preguntar en su examen.
¿Sale? Y quiero que por favor, esto del espectro visible, quiero que me digan cuáles son los colores para la siguiente clase de física, cuáles son los colores del espectro visible de la luz. ¿Sale? Que lo investiguen, por favor, y lo veamos en clase porque también es importante que lo sepan. ¿Va que va? Sí, Angie. Ok, chicos. Muy bien, pues entonces nos vemos la próxima semana. ¿Sale? Cuídense mucho. Bye. Gracias. Bye. Hasta luego. luego. Bye. Adiós. Adiós.